Hay un tipo de fatiga que no se cura con descanso. Una fatiga sutil e invisible que aparece cuando nos sentimos desconectados de nuestra brújula interior. ¿Lo has sentido alguna vez? Como si algo en tu interior supiera que hay un camino, pero ese camino está envuelto en niebla. Incluso cuando todo parece estar en orden superficialmente, algo en tu interior insiste, algo anda mal. Algo falta. Este es el dolor silencioso de la desconexión intuitiva. No grita, pero consume. Es como si el alma intentara susurrar indicaciones, pero no podemos oírla. La verdad es que hay una antigua llamada dentro de nosotros, un deseo que quizá no puedas explicar, pero que sientes, un deseo de claridad. Sentir que tus decisiones provienen de la verdad, no de la confusión mental ni del miedo. Es como si algo en lo profundo de tu ser pidiera permiso para ver desde otro lugar. Un lugar donde las respuestas no residen en los demás ni en las circunstancias externas, sino en el silencio de la propia presencia. Este lugar es el espacio del tercer ojo, no como un misterio esotérico, sino como una capacidad real, biológica y energética que todo ser humano posee. La visión interior es un sentido, no un don sobrenatural. Tras los ojos que contemplan el mundo hay otra mirada, una mirada que percibe lo invisible, que siente lo que las palabras no pueden expresar, que comprende lo que la razón intenta ocultar. Pero esta mirada interior, por sagrada que sea, puede ser oscurecida, y lo que la oscurece es el ruido de una mente en constante alerta, la lógica que intenta controlarlo todo, la inseguridad disfrazada de necesidad de certeza. Hay un péndulo que oscila entre una mente hiperactiva y un alma sofocada, y cuando quedamos atrapados en esta oscilación, nuestra percepción espiritual se ve atenuada. Bruce Lipton nos muestra que nuestras creencias inconscientes no son solo pensamientos repetitivos, son programas vibracionales, códigos que moldean nuestro campo energético e incluso influyen en el funcionamiento de nuestros centros energéticos. El sexto chakra, el tercer ojo, se ve directamente afectado por estas creencias silenciosas que hemos arrastrado desde la infancia, o incluso antes. Creencias como, no puedo confiar en mí mismo. La intuición es una fantasía. Es peligroso sentir demasiado. Y el cuerpo escucha. La glándula pineal escucha. La intuición escucha. La epigenética vibracional nos enseña que no es solo el ADN lo que define nuestra percepción del mundo. Es el entorno emocional que habitamos, tanto interior como exteriormente. Si vivimos en un mundo de miedo, desconfianza y represión emocional, es como intentar ver el atardecer a través de una ventana empañada. Todo está ahí, pero no podemos verlo. Joe Dispenza va más allá. Afirma que la glándula pineal no es solo una estructura cerebral, sino un receptor de información del campo cuántico. Capta señales que no tienen forma, pero sí frecuencia. Señales que provienen de una dimensión más sutil de la existencia. Y para captar estas señales, necesitamos sintonizar, no con fuerza, sino con presencia. Con escucha, con entrega al presente. Si sientes que tu intuición está en silencio, quizá no sea porque no exista, quizá sea porque intentas escuchar una música más profunda, en medio del ruido de la prisa, la duda y el control. Lo que bloquea el tercer ojo no es la falta de técnica, es una desconexión de tu cuerpo, tu corazón y el momento presente. ¿Y si, en lugar de forzar las respuestas, te permitieras vaciarte? ¿Y si lo que buscas no es un secreto oculto, sino una sabiduría que ya vive en ti, esperando a ser liberada? Hay un tipo de búsqueda espiritual que, en lugar de expandirse, nos aprisiona. Un deseo silencioso de alcanzar un estado supuestamente elevado que, sin darnos cuenta, nos coloca en un ciclo de comparación, frustración y distorsión. ¿Cuántas veces has sentido que no estabas listo, que no habías evolucionado lo suficiente, o que necesitabas abrir tu tercer ojo para finalmente encontrar respuestas? Lo que pocos se atreven a decir es que esta obsesión por el despertar puede alejarnos de lo que realmente importa, la presencia lúcida con quienes somos ahora. La ilusión de que existe un hito, un logro definitivo, un estado superior de visión mística, es una trampa sutil. No existe un tercer ojo que, al abrirse, nos transforme en seres superiores. Lo que existe es la expansión de la percepción, y esta percepción se manifiesta no como un espectáculo, sino como un silencio que comprende, como una presencia que acoge, como una intuición que guía sin fanfarrias. Muchos confunden sensaciones con señales. Muchos otros esperan experiencias extraordinarias, cuando, en realidad, lo que el tercer ojo revela es lo sagrado y cotidiano. No muestra un otro mundo, revela su profundidad. Activar la mirada interior no es escapar de la realidad, es verla con nuevos ojos,
Es percibir lo que antes pasaba desapercibido. Es ver el miedo tras la ira, el deseo de ser visto tras la rigidez, el dolor de no ser escuchado tras el silencio. Y cuando caemos en la idea de que un tercer ojo abierto nos hace especiales, empezamos a medir la espiritualidad como estatus, y en ese punto perdemos lo esencial, porque la verdadera visión espiritual no nos hace mejores, sino más humildes, no nos hace más sabios, sino menos críticos. Lo que se abre cuando el tercer ojo despierta no es un portal externo, es un espejo interno, y no muestra lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver. Por eso muchos temen esta verdadera apertura, porque revela, pone al descubierto, confronta, pero solo confronta para liberar. Y para liberar se necesita valentía para mirar, no con ojos de poder, sino con ojos de verdad, no con el deseo de dominar lo invisible, sino con la disposición a dejarse tocar por él. Ver con el alma es permitir que lo invisible hable, y aceptar que diga cosas que la mente preferiría no oír. Hay un detalle casi invisible que pocas personas notan cuando hablan de intuición. El cuerpo necesita estar seguro para escuchar, y esto no es una metáfora, es fisiología. Cuando el cuerpo está en constante alerta, aunque no te des cuenta, algo se bloquea en tu interior. El campo intuitivo se estrecha, el corazón se endurece y la mente entra en modo de supervivencia. En este estado no hay espacio para sentir lo sutil, porque todo en tu interior solo intenta protegerse. El miedo crónico no grita. Se disfraza de urgencia, productividad y control. Se esconde tras la prisa por resolver, decidir y predecir. Y cada uno de estos intentos de controlar el futuro genera más cortisol, más adrenalina y más tensión. El cerebro, al interpretar una amenaza, activa el modo de defensa. Y en este modo, las partes más sutiles de la percepción se bloquean. No por fracaso, sino por protección. La intuición exige rendición, y la rendición solo ocurre cuando el cuerpo siente que todo está bien. Si tu sistema nervioso está adicto a la alerta, tu alma podría incluso hablar, pero no la escucharás, no porque no quieras, sino porque no puedes. Y es en este punto que muchos creen estar espiritualmente bloqueados, cuando, en realidad, simplemente están exhaustos. El cerebro primitivo, el responsable de nuestra supervivencia, no comprende la intuición. Para él, todo lo que no sea tangible, predecible o inmediato representa un riesgo. Por eso, cuando intentas acceder a tu intuición en medio de la ansiedad, esta se esconde, porque el cerebro busca la salvación, no la sabiduría. Quiere soluciones, no sentimientos. Quiere respuestas rápidas, no verdades profundas. Y esta es la gran confusión en la que vivimos. Intentamos escuchar al alma, con un cuerpo en guerra. Esperamos visiones, con la mente embriagada de miedo. Buscamos claridad, en un campo interno lleno de ruido. Pero la intuición no compite con el miedo. Espera, se silencia hasta que estás listo para escucharla de verdad. Así que antes de preguntarte por qué tu intuición es débil, quizás sea más honesto preguntar: ¿en qué parte de mí sigo intentando sobrevivir? Porque mientras haya lucha, no habrá escucha. Y mientras haya rigidez, no habrá fluidez. La intuición es como un río. Solo fluye cuando el cauce está libre, y para ello necesitas calmar tu cuerpo, soltar el control y permitir que la vida vuelva a sentirse. No solo a analizarse. Hay una ansiedad silenciosa que surge cuando sentimos que deberíamos ver más, sentir más, comprender más, como si algo fallara en nosotros porque no podemos acceder a las dimensiones más sutiles de la realidad. En este anhelo de claridad, a menudo intentamos forzar nuestra visión interior. Forzamos la intuición, la percepción y las señales, pero no nos damos cuenta de que ver de verdad es un acto de sintonía, no de esfuerzo. La intuición, cuando es real, no surge de una exigencia, proviene de la alineación. Y esta alineación no se construye solo con técnicas, sino con vibración, con coherencia entre lo que sentimos, pensamos y creemos. Cuando alguien intenta visualizar una nueva realidad, pero en su interior aún vibra con dolor, duda o culpa, lo que ve no es el futuro, sino un reflejo del miedo que aún habita en su campo. Visualizar no es forzar el sueño, es entrar en comunión vibratoria con lo que ya es posible en tu interior. Pero si tus creencias inconscientes aún te dicen que es peligroso confiar, que no eres digno de escuchar a tu alma o que volverás a decepcionarte, incluso las verdaderas señales de la intuición se interpretarán a través del filtro de la desconfianza. Y ahí es precisamente donde muchos se pierden, porque la intuición puede estar hablando, pero la mente la distorsiona. El sexto chakra puede estar activo, pero lo que capta pasa por un campo emocional contaminado por recuerdos no sanados. La glándula pineal capta la frecuencia, pero es el corazón quien la interpreta. Y si el corazón sigue cerrado, el mensaje llega distorsionado. Por eso forzar no funciona, porque no es la fuerza la que abre la visión interior, sino la presencia. La intuición no se impone, se ofrece. Y si estás tenso, ansioso o impaciente, tu vibración repele lo que intenta revelarse.
porque el campo cuántico, como enseña Joe Dispenza, responde a la coherencia, no a la necesidad. Puedes pasar horas visualizando, meditando o buscando señales, pero si tu vibración interior sigue en conflicto, lo que percibirás no será lo que el campo te ofrece, sino lo que tu miedo te permite ver. Y eso lo cambia todo, porque no se trata de ver más, sino de ver con más verdad. No se trata de forzar tu visión, sino de purificar tu mirada interior, esa que solo ve lo esencial cuando el alma aprende a confiar de nuevo. Se habla poco de lo necesario que es el silencio para percibir lo invisible, no solo el silencio externo, sino el silencio que se instala en lo profundo del pecho cuando la mente finalmente se rinde. La glándula pineal, ese pequeño cristal vivo dentro del cerebro, es sensible a más de lo que creemos. No responde a la fuerza de la intención, responde a la calidad de la vibración. Y esta calidad solo surge cuando el cuerpo y el campo están en armonía. La glándula pineal es magnéticamente activa, capta frecuencias, oye, por así decirlo, lo que el ruido del mundo no puede revelar. Y cuanto más nos rodea la agitación, los estímulos artificiales, las pantallas, el ruido, la tensión mental, menos espacio tiene para funcionar como debería. Porque para alinearse con el campo sutil se requiere una quietud excepcional. Una oscuridad simbólica, donde nada necesita hacerse, nada necesita entenderse, solo sentirse. Bruce Lipton nos enseña que nuestro cuerpo es una antena, y la glándula pineal es uno de sus centros más refinados. Pero esta antena solo sintoniza frecuencias más altas cuando el cuerpo ya no está en conflicto consigo mismo. Por lo tanto, la prisa nos impide avanzar. La ansiedad nos bloquea. Intentar acelerar el proceso nos desconecta. Vivimos tan inmersos en los estímulos que olvidamos el poder de la desintoxicación vibracional. Reduce el ruido, reduce la iluminación, come más ligero. Acércate a la naturaleza, aprende a respirar sin urgencia. Estas no son prácticas místicas, son las condiciones mínimas para reabrir el canal interior de la visión espiritual. La glándula pineal no es una llave que gira, es una flor que se abre, y las flores no florecen bajo presión, florecen al ritmo de la naturaleza. Lo que necesita es un campo fértil, no órdenes, y el campo fértil para la percepción sutil es el silencio que escucha antes de juzgar, que observa antes de responder, que acoge antes de interpretar. Cuanto más te entregas a este silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia plena, más clara se vuelve tu visión interior. Porque lo que revela lo invisible no es el esfuerzo por ver, sino la humildad de escuchar. Y esta escucha solo ocurre cuando el alma finalmente se aquieta, cuando el cuerpo ya no busca el siguiente paso, sino que se permite descansar en la frecuencia de la confianza. Es en este espacio donde la glándula pineal florece. Y cuando florece, no es solo el tercer ojo el que se abre, es el corazón el que comienza a ver. Vivimos en una era de estimulación constante. Luces, sonidos, información, recompensas inmediatas. Todo nos lleva a un estado de excitación continua. Y sin darnos cuenta, nos volvemos dependientes de pequeñas descargas de dopamina, la sustancia química que el cerebro libera cuando sentimos placer, cuando nos reconocen, cuando logramos algo. El problema no es la dopamina en sí. El problema reside en la frecuencia con la que la buscamos, sin pausa, sin conciencia, sin presencia. El campo intuitivo es sutil, se mueve lentamente, habla suavemente, espera el momento oportuno. Pero cuando la mente se acostumbra a estímulos intensos y frecuentes, pierde la capacidad de percibir lo que es suave. Y así la intuición empieza a parecer distante, confusa, ausente. De hecho, está ahí, siempre lo ha estado, pero su presencia ha sido ahogada por el ruido de las recompensas instantáneas. La dopamina desregulada no solo afecta el placer, crea adicción a la velocidad, adicción a la novedad, adicción a la emoción. Y en este estado no hay espacio para la contemplación, para el silencio interior, para la percepción de lo invisible. El radar intuitivo, como cualquier instrumento delicado, necesita estabilidad para funcionar. Pero una mente adicta a la estimulación siempre oscila, siempre busca más, siempre se aleja del presente. Es como intentar escuchar una suave melodía en medio de una tormenta. La melodía está ahí, pero tu sistema nervioso está concentrado en el ruido, y a mayor ruido interno, menor conexión espiritual. No porque la intuición haya desaparecido, sino porque tu cuerpo ya no sabe cómo acceder a ella. La intuición exige desacelerar, y desacelerar hoy es un acto de valentía. La valentía de estar contigo mismo sin distraerte, la valentía de sentir sin adormecerte, la valentía de observar sin necesidad de actuar. Cuando la dopamina encuentra el equilibrio, el alma encuentra espacio, y en ese espacio algo comienza a reorganizarse. Una paz sutil, un conocimiento sin palabras, una certeza sin lógica. El campo intuitivo se reabre cuando la mente vuelve a confiar en la simplicidad, y la simplicidad hoy es la medicina más sagrada.
Hay una fuerza silenciosa en tu interior, una capacidad que quizá haya sido desacreditada con los años, pero que nunca ha dejado de operar. Es la imaginación. Tan a menudo se confunde con la fantasía, con la evasión, con la ensoñación, pero como nos enseñó Neville Goddard, la imaginación es en realidad un canal de manifestación y percepción. No es un mundo separado de la realidad, es el lenguaje del alma, que traduce la realidad que aún no ha llegado. La activación del tercer ojo pasa necesariamente por este portal, no el portal de las imágenes mentales desconectadas, sino el de la imaginación coherente, el que nace de la vibración de lo que ya es cierto en tu interior, aunque aún no se haya manifestado externamente. Imaginamos no para escapar, sino para alinearnos, no para fantasear con lo que no tenemos, sino para recordar lo que ya somos. Cuando hablamos de ver con el tercer ojo, muchos piensan en visiones místicas, en grandes revelaciones, pero la visión interior no se limita a imágenes, es una percepción vibracional. Y la imaginación es el instrumento que nos conecta con esta frecuencia. Lo que Neville llamaba asumir la sensación de cumplimiento de deseos, no se trataba de engañar a la mente, sino de entrenar al cuerpo para sentir lo que el campo cuántico ya contiene. Y aquí está la clave. Imaginar no es pensar, imaginar es sentir. De nada sirve visualizar un escenario si, al mismo tiempo, vibras duda, inseguridad o escasez. La coherencia es el puente. El corazón siente, el cerebro visualiza, el campo responde. Cuando esta tríada está en armonía, el tercer ojo no solo ve, sino que comprende. Revela. La imaginación creativa arraigada en la presencia es una forma de oración silenciosa. Es una comunicación íntima entre tú y el universo que te sostiene. Y se vuelve aún más poderosa cuando la practicas con humildad, sin expectativas de control, sino con apertura al misterio. Por lo tanto, no se trata de imaginar nada. Se trata de cultivar imágenes internas que contengan verdad emocional, que estén imbuidas de confianza, porque la imaginación alineada no es una huida, es un retorno a la sabiduría que siempre ha estado dentro de ti, pero a la que solo se puede acceder cuando la mente se entrega al sentimiento, cuando la imagen deja de ser una proyección de carencia y se convierte en una expresión del alma en un estado de conexión. La percepción sutil no surge por casualidad, florece en el terreno donde mente, cuerpo y campo vibran en armonía. A menudo imaginamos que la intuición es un don que llega sin previo aviso, cuando en realidad es una consecuencia directa de nuestra frecuencia interna. Y la frecuencia, a diferencia de las emociones fugaces, se construye, se cultiva, se revela en la forma en que respiras, sientes y respondes. Por lo tanto, más importante que buscar visiones o señales, es preparar el espacio interior para que puedan llegar. Y esta preparación comienza con un retorno a lo esencial. La primera etapa es el estado neutral. Un estado donde el ruido emocional comienza a disminuir, donde la mente no intenta resolver problemas, sino que simplemente observa, donde no necesitas respuestas, solo presencia. Este estado neutral no es indiferencia, es descanso. Es cuando el cuerpo deja de luchar contra lo que siente, y en este descanso algo se alinea. El campo se reorganiza, la glándula pineal encuentra silencio. El segundo paso es la frecuencia objetivo. Aquí no se trata de pensar en algo que deseas, sino de sentir que ya lo posees. Es un cambio de atención, de pensar en a estar con. Sentir es el lenguaje del campo. Y el tercer ojo responde a la vibración sentida, no a la idea concebida. Cuando sintonizas con esta frecuencia, de claridad, confianza, amor, o lo que sea cierto en ese momento, tu campo se ajusta. Es como afinar un instrumento hasta que revele el sonido correcto. La tercera etapa es el silencio expectante. Un espacio interior donde no exiges, proyectas ni fuerzas. Es apertura, es vacío creativo. Es donde respiras con el universo y permites que lo que necesita llegar, llegue. Sin anticipar, sin interpretar, simplemente recibiendo. La glándula pineal se activa en estados como este, cuando hay suficiente confianza como para no necesitar control. Estos 3 pasos no son un método fijo, son como un camino de regreso. Un regreso al estado original donde el alma escucha con claridad. El cuerpo vibra con sinceridad y lo invisible comienza a sentirse natural, porque así es, natural. Pero lo olvidamos, nos distanciamos, y por eso necesitamos reaprender a escuchar, a sintonizar, a crear espacio. Cuando esto sucede, lo que antes parecía oculto se vuelve familiar. No porque lo hayas forzado a aparecer, sino porque dejaste de esconderte de ti mismo. Hay algo profundamente espiritual en la forma en que la naturaleza percibe el mundo. Los animales no necesitan pruebas racionales para confiar en sus sentidos. Perciben el paisaje circundante y responden con precisión instintiva.
Entre estos seres, el murciélago aporta una sabiduría simbólica que rara vez reconocemos. Ve a través del sonido. Vive en la oscuridad, pero nunca se pierde. Encuentra su camino no por lo que ve con los ojos, sino por lo que oye con el cuerpo. La ecolocalización que utiliza es más que un mecanismo biológico. Es una invitación simbólica a la percepción sensorial. El murciélago nos recuerda que no es necesario ver para percibir. No es necesario tener luz para orientarse. Basta con escuchar. Pero esta escucha solo es posible en silencio. El sonido solo encuentra eco donde hay espacio. Y el campo intuitivo solo encuentra su camino cuando la mente está en silencio. Esta enseñanza natural se dirige directamente a nuestro tercer ojo, porque, como el murciélago, también llevamos dentro la capacidad de navegar lo invisible, pero lo olvidamos. Nos distraemos con el exceso de luz artificial, con la prisa, con las respuestas inmediatas. Perdemos la intimidad con la oscuridad fértil, la que no asusta, sino que revela. La oscuridad que no es la ausencia de visión, sino la cuna de la visión interior. El tercer ojo se nutre de este tipo de silencio. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de interferencias. Un campo interno donde las percepciones más sutiles tienen espacio para emerger. Cuando observamos al murciélago, nos damos cuenta de que su forma de ver depende de cómo escucha. Y esta escucha no se produce con esfuerzo, sino con apertura. Se vuelve sensible al campo porque no intenta dominarlo. Se integra con él y por lo tanto percibe lo que los ojos nunca verían. Nos enseñan a confiar solo en lo que nos muestran los ojos. Pero lo que nos muestran los ojos se limita a lo visible. La intuición, en cambio, capta lo que vibra antes de que se materialice. Lee las señales antes de que se conviertan en hechos. Percibe las verdades antes de que se conviertan en palabras. Y para ello necesita lo que necesita el murciélago. Silencio, oscuridad simbólica, confianza en lo invisible. Cuando permitimos que este tipo de percepción renazca en nosotros, empezamos a ver de otra manera, no con los ojos, sino con el alma, no con certezas, sino escuchando. Y esta escucha lo transforma todo, porque en ella no es el mundo el que clama por ser comprendido. Eres tú quien, en silencio, empieza a recordar cómo era vivir en profunda conexión con lo invisible, pero palpable. No todo lo que parece intuición lo es. A veces creemos captar señales del universo, cuando en realidad solo escuchamos el eco de nuestras heridas. Y este es uno de los aspectos más delicados del camino espiritual. Discernir entre lo que proviene del alma y lo que proviene del dolor. Porque el dolor también habla. El dolor también susurra. El dolor también nos impulsa a tomar decisiones, a menudo con la misma fuerza que la verdadera intuición. Pero hay una profunda diferencia entre ambas. La intuición auténtica trae paz, incluso cuando nos lleva a tomar decisiones difíciles. No grita, no exige, no amenaza, simplemente se presenta como una claridad serena. La proyección emocional, en cambio, trae urgencia, tensión, miedo. Intenta proteger, pero lo hace distorsionando. Parece una advertencia, pero es una repetición de viejas historias, traumas sin sanar, recuerdos que aún duelen. Cuando no reconocemos estas heridas internas, se infiltran en nuestra percepción, y todo lo que sentimos empieza a filtrarse a través de ellas. Creemos tener una corazonada, pero solo estamos reviviendo una vieja inseguridad. Creemos que nos guían, pero simplemente evitamos sentir algo que aún no se ha resuelto. La verdadera intuición nunca nace del miedo, nace de la escucha, y solo podemos oír con claridad cuando hemos hecho las paces con lo que nos duele. El tercer ojo, cuando se alinea con el corazón, es un cristalino puro. Pero si el corazón sigue en conflicto, este cristalino se vuelve opaco. Por eso muchas personas se confunden. Muchos actúan impulsados por sensaciones que parecen espirituales, pero en realidad son sofisticadas defensas emocionales. El cuerpo aprende a reaccionar basándose en los recuerdos, y si no aprendemos a reconocer esto, corremos el riesgo de tomar decisiones importantes basadas en ilusiones. La intuición no genera pánico, no genera confusión. La intuición genera equilibrio. Incluso cuando nos muestra algo difícil, lo hace con amor. No nos distancia de nosotros mismos, sino que nos acerca. Y así es como podemos reconocerla. No por la intensidad del sentimiento, sino por la calidad de la presencia que trae. Si hay urgencia, miedo, necesidad de control, probablemente sea proyección. Si hay silencio, confianza y ligereza, es posible que sea intuición. Y esta distinción es uno de los mayores actos de madurez espiritual. Saber que no todo escalofrío es una señal.
No toda inquietud es una advertencia, y no toda duda es una advertencia del universo. A veces es solo el pasado intentando protegernos del presente, y esto también es digno de amor, porque incluso el dolor, al comprenderlo, se convierte en un puente entre la confusión emocional y la sabiduría intuitiva que siempre ha estado esperando emerger. Durante 8 años buscó respuestas por todas partes. Estudió libros, tomó cursos y se sumergió en prácticas espirituales con una disciplina casi rígida. Era como si algo mágico ocurriera en cualquier momento, como si, de repente, el universo revelara un camino claro, limpio y seguro. Pero cuanto más buscaba señales, más confundida se sentía. Cuanto más intentaba interpretar lo invisible, más se alejaba de su propia esencia, hasta que llegó al colapso. No un colapso físico, sino un colapso del alma. Fue en ese punto de agotamiento silencioso que algo empezó a cambiar. Ya no tenía fuerzas para buscar, y por primera vez no hizo ningún esfuerzo. No pidió respuestas, no forzó visualizaciones, no intentó sentir nada más allá de lo que ya sentía. Y en ese espacio de entrega empezó a notar lo que antes le había pasado desapercibido. Su cuerpo hablaba, no con palabras ni visiones, sino con simples sensaciones, con pausas espontáneas, con una presencia que no requería explicación. Empezó a percibir cuando algo era cierto, no porque estuviera cargado de emoción, sino porque le traía una especie de calma, una profunda serenidad. Incluso al enfrentarse a decisiones difíciles, la claridad que antes buscaba con tanta desesperación no llegó como una revelación, llegó como una conexión. Y esta conexión solo fue posible porque dejó de intentar controlar el camino. Con el tiempo, se dio cuenta de que las señales que antes parecían confusas eran en realidad reflejos de un campo interno caótico. Sus intentos de interpretar lo invisible se veían filtrados por creencias distorsionadas, necesidades no reconocidas y viejas heridas aún abiertas. Solo cuando empezó a reprogramar estas creencias, a abrazar este dolor con sinceridad, su canal intuitivo se reabrió. No como antes, buscando respuestas externas, sino como un conocimiento silencioso que emanaba de su interior. Esta transformación no fue rápida. Fue sutil, era parte integral de la vida cotidiana, en los momentos en que respiraba hondo antes de reaccionar, en los momentos en que decidía confiar, incluso sin garantías, en las decisiones que no surgían de la lógica, sino de la coherencia entre lo que sentía y lo que, en el fondo, sabía que era correcto. La intuición, entonces, dejó de ser un misterio, se volvió familiar. Y con eso, la vida comenzó a fluir con más verdad. Lo que antes era una búsqueda incesante se convirtió en un estado de presencia, porque comprendió que la intuición no llega a quienes imploran respuestas, llega a quienes aprenden a escuchar con el corazón limpio. Y esta escucha solo es posible cuando dejamos de intentar ver lo que queremos y nos permitimos sentir lo que ya existe. La intuición no es una técnica ni una habilidad que se adquiere con esfuerzo. Es un estado de coherencia, de presencia, de escucha. No hay nada que lograr, porque lo que buscas ya está dentro. Lo que la impide no es la falta de dones, sino el exceso de ruido emocional, mental, vibracional. Y cuando este ruido cesa, aunque sea por un instante, lo que emerge no es algo nuevo, sino algo antiguo, tan antiguo como tu alma. El tercer ojo no se abre con fuerza, sino con entrega, con confianza vibracional, con honestidad emocional. Responde no a la impaciencia de la duda, sino a la vibración de la verdad. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras creencias crean el entorno bioquímico del cuerpo. Y cuando estas creencias están en sintonía con lo que deseamos, el cuerpo se convierte en terreno fértil para una percepción expandida. Lo invisible comienza a manifestarse, no como un milagro, sino como una consecuencia natural de la alineación. Greg Braden nos muestra que cuando el corazón y el cerebro se armonizan, se abre un campo de información. Un campo que no necesita palabras ni lógica, un campo que transmite verdades a través del sentimiento. Y es en este campo donde florece la intuición, no como una voz externa, sino como una resonancia interna, un conocimiento inexplicable, pero que guía con firmeza y dulzura. Activar el tercer ojo no se trata de activar una zona específica del cuerpo, se trata de purificar la mirada del alma. Se trata de reconocer que mucho de lo que llamamos bloqueo espiritual es en realidad dolor sin resolver, expectativas sin liberar, control disfrazado de fe. Cuando despejamos estos velos, lo que queda es claridad, no claridad absoluta, sino suficiente para el siguiente paso. Y eso es todo lo que necesitamos, un paso a la vez, un sí a la vez, una sesión de escucha a la vez.
porque la intuición no nos resuelve la vida entera, nos mantiene en sintonía con el presente, y este presente, por confuso que parezca, es el único lugar donde reside verdaderamente lo sagrado. La escucha sucede aquí, la visión interior sucede ahora, y si has llegado hasta aquí, quizá ya te hayas dado cuenta, lo que buscas no está afuera, te espera, en el silencio entre un pensamiento y otro, en la pausa entre un miedo y otro, en el espacio sagrado donde el alma finalmente puede respirar. ¿Qué pasa si la claridad que tanto deseas no es algo que se puede lograr, sino algo que se revela por sí solo? Cuando dejas de esconderte de ti mismo,